El futbolista Nicolás Schiapacase, quien estaba negociando su continuidad en Peñarol, fue imputado el viernes por los delitos de tráfico interno de armas y municiones, receptación y porte de armas de fuego en lugares públicos. Había sido detenido en un control policial de rutina en la ruta interbalnearia de Camino Maldonado, donde esa noche se disputaba un partido clásico entre Nacional y Peñarol. La policía le encontró al jugador una pistola Smith & Wesson de calibre 9 milímetros con cargador y 8 proyectiles en su interior que Schiapacase había tratado de ocultar con un bus. Después se supo que el arma estaba denunciada como robada. En ese momento, Schiapacase declaró a los policías que estaba llevándole la pistola a la hinchada carbonera. La investigación de la fiscal Carolina Dean incautó el celular del futbolista, lo perició y encontró imágenes suyas con la pistola en partidos de fútbol y en salidas a realizar pintadas relativas a Peñarol. Además, en el teléfono se halló que en por lo menos 3 oportunidades el imputado adquirió armas de fuego sin la autorización correspondiente. La fiscal Dean hizo esta síntesis hablando con la prensa. Surge conversación donde el imputado le envía 2 fotografías de 2 pistolas semiautomáticas, una marca Glock y la otra Browning, y el imputado le dice: me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a 1000 creo. El contacto luego le pregunta si la compró y el imputado le manda foto del arma Glock diciéndole que sí, a 1200, que es re livianita. El 13 de octubre el imputado envía nuevamente imagen de dicha pistola y le dice que se agarre la gallina. Envía fotos de la referida pistola y le dice que se agarre la gallina. El episodio, curiosamente, no es aislado. Se dio en un periodo en el que ocurrieron 2 homicidios vinculados con el fútbol, ahora nomás, en lo que va del año. La primera muerte fue la de un hincha de Nacional, conocido como el Washi, que fue baleado en la Vía Blanca de Avenida 8 de Octubre el 6 de enero. Falleció 4 días más tarde, el 10, cuando por otro lado fue asesinado un joven de 17 años que vestía la camiseta de Peñarol. Según quienes indagan estos asesinatos, la segunda muerte habría sido una represalia de la primera. ¿Qué dicen las autoridades del fútbol a propósito de esta racha? Vamos a conversar a partir de este momento con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Alonso, ¿cómo está analizando esta noticia con lo que hasta ahora se conoce a partir de las primeras investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía? Luego de lo que sucedió la semana pasada, estamos mirando la noticia con mucha expectativa, observando y analizando desde nuestra área de seguridad cuáles son los elementos que así puedan salir, que puedan ser importantes para el trabajo de la misma y el trabajo en conjunto con las instituciones. Ahora, pero el tema de la violencia en el fútbol, sobre todo a nivel de las hinchadas, las barras bravas, etcétera, ¿es un asunto que manejan los clubes o maneja la AUF? No, ambas, ¿no? La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene la responsabilidad de la jurisdicción sobre todo lo que significa la organización en seguridad de los espectáculos deportivos en sí. Luego, en materia de esa preparación de esos espectáculos, interactúa con los departamentos de seguridad de cada equipo y allí tenemos una permanente comunicación. Ese es el rol que le cabe a la asociación. Aparte, ahora luego del cambio en la ley que regula el listado de personas inhibidas para ingresar a los espectáculos deportivos, también tener una actitud permanente de envío de material para poder alimentar esa lista con las personas que se entienden que no deben participar en los espectáculos deportivos, y a su vez tenemos un organismo interno integrado por 3 juristas que determinan las salidas de esa lista de acuerdo a un código que tenemos votado internamente. Usted está justamente reseñando cambios que ha habido, mejoras, medidas que se han tomado. Sin embargo, cada tanto vuelven a ocurrir hechos de violencia en el ámbito del fútbol, ¿no?
Sí, y especialmente se han dado en los últimos años lejos de nuestros espectáculos. En la medida que se fueron cercando de alguna manera los mismos con tecnología o con mayor organización y preparación, los espacios que se han tomado para explotar algún episodio son justamente fuera de nuestros espectáculos. Lo más cerca que hubo fue un clásico de fútbol femenino que naturalmente tiene menor dispositivo de seguridad por el público que se espera, que hubo un cruce entre barras a algunas cuadras del mismo, y en el año 2019, luego del clásico final del campeonato uruguayo, y bueno, pasadas unas horas en festejos por la calle 8 de octubre, sucedió un lamentable asesinato, pero no ha habido en nuestro deporte, en los espectáculos, episodios de violencia. Sí, está bien. Ese es un cambio. Ese podría considerarse una mejora, digamos, una evolución positiva. Me gustaría volver sobre lo que usted resaltaba recién, pero yendo a los estadios, lo que sí continúa ocurriendo es que desde algunos sectores de las hinchadas se profieren cánticos violentos dirigidos al rival, ¿no? Sí, y lo que se dio en el último clásico, uno de los últimos clásicos, de acuerdo a lo que se nos informó y además está en proceso, es que a partir de esos cánticos y del uso de las cámaras que tenemos en el estadio, se identificaron parciales que, bueno, estaban participando de los mismos y pasan a integrar también la lista negra. Es una de las estrategias que nosotros seguramente también adoptemos internamente, más allá de la participación de la Fiscalía, para desincentivar este tipo de cánticos que, bueno, en muchos casos son apología del delito, apología de la muerte, y que lamentablemente hoy están culturizados en algunos sectores y que tenemos que colaborar y trabajar para que dejen de formar parte del folclore de algunas hinchadas, tomando conciencia. Lamentablemente nuestro ámbito es reducido, es el del estadio en sí, es el de la cancha en sí, pero nosotros sí, en ese sentido, podemos colaborar, como lo hemos hecho, con las autoridades para la prevención y para lo que es su ámbito o su jurisdicción, que justamente es el ámbito público. Se discute mucho sobre una medida en particular, suspender el partido, que el juez, que los árbitros suspendan el partido cuando se dan esos cánticos. ¿Qué pasa en esa materia? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en las medidas que tienen que ver con el comportamiento individual. Ya sobre las medidas que tienen que ver con el comportamiento o la afectación al colectivo, sobre actitudes que pueden ser grupales, tenemos que dar una discusión profunda interna. ¿No está en principio de acuerdo con la idea de la suspensión? No estamos de acuerdo, en principio no hay un consenso sobre el mismo. Sí, nosotros entendemos que en la medida que vayamos llevando gente a las listas por estos cánticos y prohibiéndole la entrada a todo espectáculo, vamos a empezar a desincentivar los mismos. Nosotros entendemos que hay núcleos que no tienen una adhesión tal que tenga la conciencia y que se modifique su actitud con la suspensión de partido. Todo lo contrario, a veces es un factor de empoderamiento de determinados núcleos, y tenemos que ir a la responsabilidad no difusa, que muchas veces es algo que se utiliza como factor de efectismo, pero no realmente que puede causar un efecto como el que nosotros entendemos sí se puede causar con el envío de las personas a la lista. Con respecto al caso Schiapacase en particular, ahí estamos hablando de algo muy, muy concreto, ¿no? Y de algo que, no sé, se temía
que existieran relaciones entre, no los jugadores, pero sí algunos jugadores y elementos de las barras de determinados clubes, ¿no? Acá no solamente se configura una relación, sino además una vinculación por la vía de las armas. Este jugador era proveedor de armas, más allá de que encima las adquiría de forma ilegal, etcétera. ¿Cuánto puede haber detrás de esta noticia que acaba de empezar a tomar forma? Bueno, entiendo que es una actitud y un hecho individual, aislado, que no tiene otros casos similares dentro del ámbito de los futbolistas uruguayos. Primero que el fenómeno de las barras es un fenómeno bastante reducido a pocos equipos por la magnitud de las hinchadas y bueno, por el historial de las mismas. Y en este caso, más allá de que pueda existir algún ruido del pasado, no vemos que esto sea una actitud generalizada. No, nadie dijo, yo no dije que esto fuera algo generalizado, pero ¿cómo estamos seguros de que es un caso aislado, efectivamente? Bueno, en principio la investigación podrá determinar si en este caso había algún otro tipo de vinculación en esta barra, pero de acuerdo a lo que nosotros conocemos y al trabajo que realiza la Mutual en cuanto a la elevación de la conciencia de los futbolistas, nosotros creemos que, además estamos dentro del ambiente, sabemos que muchas veces se dan visitas o gente o se ha dado gente del plantel que quiere ir a cantar una tribuna popular, pero se dan en una situación absolutamente aislada y además... ¿Se da qué? Perdón, ¿cómo es la situación que dijo que se da a veces? Se da una situación aislada, ha habido fotos de jugadores juveniles que han estado en una tribuna popular cantando, pero son situaciones que se trabajan internamente en los clubes y son cada vez más aisladas, porque se está trabajando dentro de los clubes y además esto se da generalmente en clubes grandes, que son los que tienen barra. No, también se ha dado situaciones en las que integrantes de barras presionan o amenazan a jugadores, y a dirigentes. Eso lo hemos visto. Acá estamos hablando de la otra posibilidad, una especie de colaboración, ¿no? Y colaboración para la violencia, además. Sí, por eso reitero, conociendo la interna del fútbol, entiendo que es un hecho absolutamente aislado. Incluso, por eso iba a cuestiones más periféricas. Se trabaja mucho en la concientización de la profesionalidad del futbolista, en cuanto a que ese no es un ámbito ni siquiera para ir a ver un partido. El hecho de ir a una tribuna donde se alienta, donde se quedan cánticos, sino que muchas veces uno lo ve, lo observa en los equipos cómo se trabaja ese aspecto. Por eso, si se trabaja en ese aspecto mucho más periférico, esto entiendo que es algo absolutamente aislado, excepcional. ¿Hay una política, hay un trabajo de la Asociación Uruguaya de Fútbol con los jugadores y quizás con los más jóvenes cuando ingresan al ambiente profesional a propósito de cómo manejar asuntos como el vínculo con las barras, etcétera? Mirá, nosotros este tema del vínculo a barra de los jugadores no lo trabajamos, ¿no? Nos parece un fenómeno que sea material en el fútbol. Ya sabemos que en los clubes se trabajan aristas de profesionalismo respecto a sus jugadores más importantes, fundamentalmente ya cuando están acercándose a la primera división, que tienen que ver con lo que les decía recién, y sabemos que en la Mutual también hay una preocupación importante por que el jugador sea cada vez más profesional y que, este tipo de expresiones estén por fuera. Pero nosotros no tenemos en nuestra área de seguridad
un programa específico para este tipo de casos. Usted coloca más digamos la actividad en esta materia en la mutual de jugadores. No, la mutual tiene una cantidad de actividades que le dan al jugador soporte mucho más allá de su actividad como profesional en la cancha, y tiene conciencia de la elevación del futbolista en este sentido. Luego sí, como les decía, estos fenómenos de barras fundamentalmente se dan en 2 equipos, y en los 2 equipos hay una preocupación también por la elevación profesional de la persona, fundamentalmente cuando pasa a primera división, que tiene 18, 19, 20 años y está en una edad muy especial. Uno nunca puede abstraer el pensamiento de lo que significa ese momento de la vida de las personas, y que seguramente tenga una cantidad de deslumbres por una cantidad de cuestiones propias de esa edad, que la tuvimos todos prácticamente cuando salimos de la adolescencia, en cuanto a un mundo nuevo que se abre, a la falta de experiencia y el aprovechamiento de otras personas. Por tanto, creemos que allí hay elementos mucho más poderosos del que podemos aportar nosotros de la situación. No, pero veía declaraciones en el fin de semana de Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, que decía que la AUF debe mejorar el asesoramiento y la contención a los futbolistas. Y uno de los planes es incentivar la atención psicológica que se les brinda en trabajo conjunto con la mutual. ¿Cómo es esto? Exactamente. Obviamente luego del episodio nosotros tomamos contacto con representantes de los jugadores. Nosotros tenemos un representante de los futbolistas dentro del Ejecutivo, que es Matías Pérez, es representante de los grupos de interés, parte del grupo que forma la mutual, y allí, bueno, estuvimos conversando bastante sobre este aspecto que refiere a tener alguna política con el futbolista para poder prevenir la vinculación con estas estructuras de barras, fundamentalmente en los equipos que las tienen. Es algo nuevo, hasta ahora nosotros no lo tenemos, ¿no? Esta arista en nuestro departamento de seguridad o en nuestro vínculo con la mutual, que es muy rico en otros aspectos y vinculado al desarrollo del profesionalismo en sí, no lo teníamos. Hoy tenemos que mirarlo con un poco más de atención, dado este caso que surgió de Quiapacase, y bueno, estaremos ya seguramente generando alguna actividad de concientización, fundamentalmente en la edad que les decía recién, en la firma del primer contrato, en la aparición en la vida de gente muy joven de algunos aspectos que con su inexperiencia pueden generar que alguien se deslumbre con un mundo nuevo, con un mundo donde todos son halagos, donde los rodean. Sí, uno de nuestros oyentes pregunta si no es necesario trabajar con el jugador, su familia y su entorno. Eso dice Sergio concretamente. Sí, muchas veces el entorno también genera un condicionamiento. Muchas veces la familia es parte de la vida diaria del futbolista y también necesita un acompañamiento. Esto fundamentalmente, reitero, es parte del trabajo que se hace dentro de los clubes, que son los que conocen la familia, porque generalmente el chiquilín está 5 o 6 años en divisiones juveniles y se convive todos los fines de semana, incluso entre semana en las prácticas, con padres, abuelos. Ahí es donde está el conocimiento directo, familiar, y donde se puede detectar, en muchos casos se hace, porque hay clubes que tienen asistentes sociales, hay clubes que tienen psicólogos, hay clubes que tienen gente que está muy cerca del jugador y de su familia, y hay un conocimiento ya acabado. Esto aparece ahora, pero estoy seguro que en el club, donde el jugador no es oriundo de Peñarol, claro, ¿no? Pero en el club en Peñarol hay un conocimiento, por ejemplo, para dar un caso de donde estaba vinculado el jugador, de todos los ámbitos familiares de sus futbolistas. Y esto se hace, reitero, dentro del club, que es donde está el conocimiento directo y donde hay mucha gente que conoce
el origen y la vida diaria de su futbolista. Ahora se sumaría otro nivel de actuación en esa materia, desde la AUF con la Mutual. Exactamente. Creo que el episodio dispara una situación que no habíamos vivido, lamentablemente, que reitero, entendemos en principio, primariamente, que es una situación excepcional, pero que al aparecer nos requiere algún tipo de acción, porque lamentablemente existió y nosotros tenemos que por lo menos hacer algo para que se mitigue el riesgo que se repita. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Al contrario, el agradecido soy yo. Volvemos sobre este tema, estará en la agenda de la tertulia después de las 9:30 de la mañana.